Ana, que está mirando. Gustavo Noriega, buenos días. ¿Qué haces, Ángel? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Siempre fan del LAM, viéndolo todos los días. Muchas gracias, muchas gracias. Gustavo, ¿qué fue lo que te molestó de lo que decía la doctora Lestelle, que tuiteaste? No tengo nada personal en contra de Mariana, no me gusta su posición y a veces se pone un poco agresiva respecto del tema, así que lo que quiero discutir son las ideas, no a Mariana Seguro. misma, por quien tengo el mayor de los respetos. Pero su posición, tema, ¿por qué no te gusta? ¿En no, qué sentido? porque sobre todo en particular, en general creo que tiene una posición alarmista que no está justificada por los datos, pero en el caso particular de las escuelas, lo que vi que salió hoy ahí en LAM me parece muy grave, que las escuelas estaban plagadas de niños con COVID, eso es un dato que es absolutamente falso, como puse en el tweet, es una fake news directamente, y además me parece que la educación, los niños ya pagaron un precio demasiado alto por un riesgo que no existe. La educación ha sido, los derechos de los niños y el derecho de educación ha sido vulnerado a lo largo de todo 2020 y buena parte de este año por un riesgo que no existe en ese lugar en particular y si querés te doy números de lo que está pasando ahora, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Sí, ahora me das los números, pero te pongo un punto ahí para que pueda contestar. Me siento Bonelli en este momento. Mariana. A ver, Lestelle. ¿Qué haces, Gustavo? ¿Cómo te da? Yo no soy de las personas, primero que no soy alarmista, siempre me he manejado con mucho respeto en relación a toda la información que sale en el mundo publicado, lo cual lleva mucho tiempo de estudio y de comprender lo que se está estudiando. Porque hay que entender el lenguaje médico en una enfermedad que no se veía una enfermedad de estas características desde 1918. Y soy vieja, pero no para tanto. En relación a lo que te estoy diciendo de los niños que está pasando en el mundo, está estudiado, ahí yo les pasé 2 links a los chicos. Te cuento datos de la República Argentina del Ministerio de Salud. En Argentina se notificaron 376.293 casos confirmados de COVID-19 en menores de 20 años, representando el 9,9% de los casos hasta el 1 de junio del 2021. Requirieron internación en terapias intensivas 531 niños y niñas y adolescentes, 0,14% de los casos confirmados, y 187 chicos requirieron asistencia respiratoria mecánica. Los 220 niños, niñas y adolescentes fallecidos y fallecidas presentaban una edad mediana de 12 años, siendo 54 de ellos, de los muertos, menores de 1 año. La tasa de letalidad fue del 0,06% y el 60% de los niños presentaban comorbilidades. Ahí les pasé un estudio que es del USA News de Chicago, que habla de cómo aumentaron los casos de COVID en el verano tardío, de acuerdo al Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, que creció, en particular, ahí tenés la noticia, las tasas de infecciones en los chiquitos, que era lo que estábamos planteando antes, población sin vacunar, de 0 a 4 años, que aumentaron en 10 veces la tasa de infección en relación a las 7 semanas anteriores. Cerca de aproximadamente de 12 al 17, niños de 12 a 17 años, las tasas de hospitalización fueron aproximadamente 10 veces más altas en niños no vacunados comparados con los chicos vacunados. Perfecto. Si Marian, te pongo un punto ahí. Así sigue explicando lo que quería decir Gustavo Noriega, que es biólogo. No sabía que eras biólogo. Sí, soy licenciado en Ciencia Biológica de la UBA hace 2 vidas más o menos, pero bueno. Pero el estudio queda, el estudio queda. El estudio queda y una forma de razonar científica. Con respecto a los datos que da Mariana, que aumente, que uno de los artículos decía que las internaciones o los casos en infantes tuvieron un pico, pero un pico en valores muy bajos no significa nada, y muchos casos en niños tampoco
significan nada. Desde el principio se sabe que el coronavirus ataca muy diferencialmente respecto de la edad. Es muy grave respecto de los mayores de 60 años y la peligrosidad va bajando con la edad. Y cuando llega a adolescentes y niños se convierte en una enfermedad que es muy difícil de distinguir en términos de resultados de una gripe común, que la gripe en Argentina tiene resultados muy tremendos. Hay 60.000 muertos por año por muertes por enfermedades respiratorias en Argentina, que está en el mismo rango de lo que pasó en Argentina con el coronavirus. Hay un dato para mí que es muy evidente, que es el siguiente. Hace 5 semanas que en la ciudad de Buenos Aires hay presencialidad plena, se rompió la burbuja, están todos los chicos en el aula, en todas las escuelas. A lo largo de esas 5 semanas los casos no pararon de bajar, estamos en un mínimo en la ciudad de Buenos Aires, también en el resto del país, pero me pongo acá con los datos de la ciudad de Buenos Aires. Estamos en un mínimo, las unidades de terapia intensiva bajaron de 450 camas ocupadas en el pico de la pandemia en el sistema público a apenas 60, 70 en este momento. Es claro que la vuelta a clases no repercutió en la discusión de los casos. Eso no es algo para discutir, es un hecho. Pasaron 5 semanas y estamos en uno de los mejores momentos de la pandemia desde que comenzó a subir a mediados del año pasado. Entonces, me parece que además de evaluar que no es un riesgo significativamente mayor que el de la gripe para ese grupo etario, hay que decir que el costo de no tener clases es gravísimo, y no solo es gravísimo, sino que es diferencial. Las escuelas privadas tienen muchísimas más clases que las escuelas públicas. Ese es un gran punto del debate, Gustavo. De la educación a distancia ha sido muy distinta en la escuela pública que en la escuela privada. Lo que estamos haciendo y ha sido muy defectuosa también, por varios motivos. Pero es un punto interesante el que planteas ahí, que es lo que va a venir después, ¿no? Porque algún día se va a terminar, por suerte, esta pandemia. ¿Cuál es el costo de todo esto? Y te lo pregunto también. 2 años con un deterioro en la educación, sobre todo con esta cosa diferencial. Tenemos el 60% por lo menos de los niños que están en situación de pobreza en este momento. Si además a eso le sacamos la única herramienta que tienen, que es la educación, por un riesgo que no se distingue de riesgos anteriores para ese grupo etario, lo que estamos haciendo es algo tremendo que compromete a la población y compromete a la sociedad de acá en muchos años más. Sí, perdón, Mariana. Gustavo, vos fijate que coincidimos en todo. Sí. Y vos me estás diciendo que yo doy una fake news. Eso es alarmista. Cuando los casos de los niños con COVID, por las razones que habías explicado antes, que estuviste viendo todo el programa, que hay una gran preocupación porque en el grupo pediátrico que no está vacunado, y se da la situación de chicos sin vacunas con adultos vacunados que igual los podemos contagiar, y que se ha visto en el mundo, y si uno toma Israel, por eso planteaba el ejemplo de Israel como ejemplo, tenemos el espejo de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en Israel, en Estados Unidos, en Escocia. No por ser argentinos vamos a pensar que no nos va a pasar. Ya cometimos errores políticos, no nosotros, ni vos ni yo, los que nos gobiernan, de decir que había más preocupación por el dengue o que esto iba a ser solamente una gripecita. Y lamentablemente, Gustavo, vos como biólogo lo debés saber, un virus se replica con nosotros circulando, porque requiere de nosotros para vivir. Son parásitos intracelulares obligados los virus. Con una población que no está terminada de vacunar, circulación viral alta, que implica que va a haber mayores mutaciones, mayores variantes, que a ciencia cierta no podemos decir si esas variantes van a tener mayor poder patogénico o no que las que tenemos ahora, o si van a afectar más a los chicos o no que los que tenemos ahora. Cuando vos analizás las curvas y la baja de casos de terapia intensiva, también es importante marcar que la gente que está internada en terapia intensiva hoy tiene 20 años menos que los que tenía el año pasado. Por supuesto, eso tiene que ver con la vacunación. La vacunación eso tiene que ver los parámetros de edad. tiene que ver con la vacunación.
Pero se empezó a vacunar desde los mayores. Sí, te escucho, perdón. Se empezó a vacunar a los mayores porque son los mayores los que están en riesgo. Por eso, una vez que estén vacunados, necesariamente la edad de los que van a estar internados va a ser menor. Pero si uno quiere copiar al mundo, como decís vos, Argentina es uno de los países que más restrictivos tuvo respecto de las clases. Ojalá copiemos al mundo, porque entonces querría decir que habríamos tenido muchas más clases de lo que tenemos. Y además Argentina es un país que está al borde del abismo económica y socialmente, y rifar 2 años de educación por una potencial mutación que afectaría a los niños en el futuro, que no sabemos si va a suceder o no, me parece directamente criminal. Me parece que es algo que no puede... Bueno, pero ni vos ni yo, hoy por hoy la situación es la que yo digo. Os interrumpo un segundo, Gustavo. Déjame terminar con esto. Sí, cortito. Hoy por hoy la situación es la que yo digo. En la ciudad de Buenos Aires y en la República Argentina se volvió a las clases presenciales y los casos siguieron bajando, las unidades de terapia intensiva se siguieron desocupando y la cantidad de fallecidos por día ha disminuido. Lo último, Gustavo, que te pregunto, ¿por qué la bloqueaste, Mariana? Porque a veces se pone un poco obsesiva y un poco, ¿cómo te decir? Un poquito agresiva. La sentí agresiva, no tengo nada personal, pero son discusiones que yo no quiero que entren en el terreno de lo personal, son conceptos respecto de la pandemia y nada más. Ok, bueno, ahí está la aclaración. Tampoco discutimos, y el que me escribiste que estaba diciendo una fake news era vos. Yo en ningún momento a vos, lo que en estaba, ningún tuit, ni eso era cuando estás hablando en un programa de televisión te digo que estás diciendo una fake news. Es una realidad en el mundo que los niños se están contagiando de COVID. La información que salía en el videograf y las escuelas están plagadas de COVID es una fake news hecha y derecha. No está sucediendo eso en la Argentina. Porque el videograf lo hago yo desde mi casa en Olavarría. El videograf lo hago yo el videograf acá siempre cae el videograf, es un clásico igual. Pero fue un textual. Chicos, los quiero a los dos. Gracias Mariana, gracias Gustavo, tengo otros invitados, así que los despido y los invito para otro día. A Gustavo, pero yo no digo fake news, Gustavo. Gracias. Eso era una fake news, lo siento mucho. Me quedo mirando LAM, que es mi programa de toda la mañana. Un beso a Elías. Gracias Gustavo, un beso a Mariana.